Bien, bueno, buenos días. Eh, Yes. Buenos This días. meeting Primera is vez being recorded. que nos encontramos, así que me presento. Yo soy María Cristina Rifo, licenciada en enfermería, y vamos a un poco a recorrer este semestre, que es muy cortito, con esta materia de salud pública. Bien, en sí es salud pública lo que vemos dentro de lo que es la materia. Cualquier cosa, como nos vemos cada 15 días y es bastante lejitos, y ustedes tienen que ir viendo el material que queda en plataforma, yo les aconsejo que, bueno, traigan sus dudas de modo que así sea más fácil poder avanzar. Bien, ustedes tenían en la plataforma sobre lo que es un concepto de salud, lo que es proceso de salud de enfermedad, esta historia natural de la enfermedad. Entonces, si hay preguntas sobre eso, lo aclaramos, si no, brevemente hacemos un repaso para que el tiempo nos alcance, porque tenemos así las 2 horas cátedras que se van rápido. Una pregunta para ustedes así, ¿están en la zona de Roca, Regina, o por dónde? Acá desde Plotier, buen día. Ah, Plotier. Oh. Por acá de Chapalal. Ah, andamos bien desparramados entonces. Acá de Plotier también. Ah, bueno, porque siempre me confundo Yo soy de Neuquén. si son de la zona de Río Negro, si son de la zona de Neuquén. Bueno, yo estoy en Centenario, en Neuquén, pero en Centenario. Bien. ¿Hay preguntas? Si no, bueno, hablo yo. Es para que hablen ustedes. No, pero No hay pregunta, profesora. No hay preguntas. Bien, lo que ustedes tenían en la plataforma, bien, era con respecto a los conceptos de salud. Bien, tenemos algunos conceptos de salud que son muy variados dentro de lo que es la concepción de salud. Lo que nos dice la OMS, que es este perfecto estado de bienestar físico, biofísico y social, ¿no?, en que nos encontramos. Pero, ¿quién me podría decir que se encuentra en un perfecto estado de equilibrio? ¿Hay alguno acá? Porque Y si no, hay siempre alguno que nos pasa dé la algo. receta, que nos dé la receta. Bien, bueno, como se ve, ¿no? Esto es muy difícil, algo utópico, por decirlo así, porque siempre hay algo que nos puede molestar. Entonces, como definición de salud, más que este perfecto estado de equilibrio, vamos a incorporar esta capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de adaptarnos. Bien, esta capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos a las diferentes situaciones que vamos viviendo, tanto físicas, psicológicas, sociales, etc. Nosotros, por ejemplo, todos somos un ejemplo y somos sobrevivientes de una pandemia, podemos decirlo así. Hay muchos que no están bien y que, bueno, no pasaron la pandemia. Nosotros sí la pasamos y ya eso es una señal de que nos adaptamos a un virus, a un germen que nos enfermaba. No sé, yo creo que la mayoría, casi todos, tuvieron COVID, algunos con mayor complicación, otros con menos complicación, pero sobrevivimos. Entonces, ya ahí podemos ver esta capacidad que tiene nuestro organismo de adaptarse a estas diferentes situaciones. Entonces, si definimos salud, ¿no?, es hablando dentro del proceso de salud-enfermedad, es este proceso dinámico, continuo, que es cambiante y que se va a adaptar bien al ambiente y a las determinantes que nosotros tenemos. También hablábamos que hay determinantes, factores determinantes, que son cosas internas, por ejemplo, nuestra biología, nuestra edad, ¿no? Por ejemplo, yo soy mayor que ustedes y eso no se puede cambiar, pero va a depender de la constitución física de cada uno, cómo es tu sistema inmune, cómo es tu resistencia física, etcétera, bien, como para defender
defenderse y tu organismo poder mantenerse. Esto es propio de cada uno y es individual. Pero después tenemos cosas externas, factores determinantes que están en el ambiente. Tenemos los ambientales que se van a dividir en físicos, en químicos, en biológicos y socioculturales. Bien, esto también es muy importante tenerlo en cuenta, los físicos, el frío, calor, etcétera, estos cambios climáticos que estamos teniendo, los químicos, todos los pesticidas, estas cosas que hay en el ambiente, y los sociales, biológicos, tenemos las bacterias, los virus, los hongos, todos estos microorganismos invisibles que nos enferman. Bien. Luego tenemos los sociales, que es la pobreza, las condiciones en que trabajamos, en las condiciones en que vivimos. Todas estas cosas influyen en nosotros, porque si no tenemos buenas condiciones de vida, también van a influir. Por ejemplo, si estamos pasando un crudo invierno y no tenemos calefacción, sabemos que es un problema, nos vamos a resfriar, vamos a tener muchas complicaciones. En cambio, si tenemos la posibilidad de tener calefacción, de tener ropa de abrigo, de alimentarnos bien, esto va a ayudar a que enfrentemos mejor un invierno. ¿Se entiende? Entonces, como todas estas cosas van a influir en nuestra vida, van a influir a que nosotros podamos estar mejor o peor. Bien, esto es un poco, en resumen, lo que es el concepto de salud y cómo este proceso salud-enfermedad va a influir en nosotros. Comenzamos, en el esquema ustedes tenían que es una flecha con dos direcciones, hacia una está la perfecta salud, hacia el otro está la muerte. Y en esto nosotros nos encontramos en el medio, en este sector de equilibrio. A ver, vamos a ver si acomodo mi cámara. Acá lo único que se me ve cuello, no puedo mostrar más, tendría que estar más lejos. Bien, entonces este sistema de equilibrio que logramos es lo que nos va a ayudar a sobrevivir. Y nosotros en este proceso salud-enfermedad siempre nos vamos a encontrar en una zona neutra, ¿bien? En que estamos ahí equilibrando. Luego tenían ustedes también la explicación de la historia natural de la enfermedad. A ver si les comparto. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Bien, Sí, esta historia sí, natural de la perfecto. enfermedad que lo tienen como Power, que es de Leder y Clark, también esto nos habla sobre la medicina preventiva y cómo es considerada la enfermedad y cómo comienza. Entonces, lo que tenemos que tener presente en este proceso de salud-enfermedad es esta tríada ecológica, ya que se tiene que mantener en equilibrio. Este agente, huésped de ambiente, debe estar en perfecto equilibrio para conservar la salud. Y el único momento en que estamos en perfecto equilibrio es cuando nosotros estamos sanos, o sea, no hay enfermedad o aparente enfermedad, ¿bien? Y esta triada se presenta en perfecto equilibrio. El huésped somos nosotros los que albergamos la agresión de la gente que puede ser. El agente puede ser elementos causales que pueden ser físicos, químicos, biológicos, ¿bien? Y el ambiente que también puede ser físico, biológico, social y económico. Bien, el ambiente, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta porque me puede dañar en muchos aspectos. Y sobre todo, por ejemplo, lo físico lo vemos evidentemente, lo social y económico no siempre lo tenemos presente, no siempre nos damos cuenta de estas cosas, ¿bien? En la historia natural de la enfermedad, como les decía, tenemos esta triada en equilibrio y después vamos a perder en el periodo prepatogénico, estos tres elementos están en equilibrio. Pasamos a un periodo patogénico en que vamos a tener dos etapas, ¿no? La etapa asintomática y la etapa sintomática, donde van a ser evidentes todos los síntomas. De nuevo vuelvo a lo que fue la pandemia, que es lo que tenemos más reciente. Nosotros cuando estábamos, podíamos estar contagiados, pero no teníamos ningún síntoma. Solo sabíamos que estábamos contagiados porque nos había dado positivo. Bien, a esto se llama periodo asintomático. Bien, estamos enfermos o incubación, que también se le llama. Y lo que hacemos es
tener en sí el germen, pero no está produciendo efectos en nosotros. Cuando pasamos al periodo sintomático es cuando tenemos síntomas y signos evidentes, y acá ya tenemos la enfermedad. Bien, entonces, esta historia natural de la enfermedad se divide en estos periodos. Periodo prepatogénico, donde nuestra triada está en equilibrio, el periodo patogénico, que puede ser asintomático y sintomático, son estas dos los periodos que tiene, y el postpatogénico, donde no tenemos la curación, podemos quedar con una incapacidad, podemos quedar crónicos o nos podemos morir. Estas son las posibilidades que tenemos. Bien, entonces dentro de esta historia natural de la enfermedad también vamos a ver, chicos, como les decía, esto es muy importante cómo se divide, pero también los niveles de prevención. En el periodo prepatogénico tenemos salud. En el periodo patogénico estamos enfermos. Y en el periodo postpatogénico vamos a ver los resultados. Y acá podemos tener el resultado positivo, o también se llama rehabilitación, bien, en que nos recuperamos totalmente, podemos quedar con una incapacidad, cronicidad, o nos vamos a morir. En el periodo prepatogénico, aquí decíamos anteriormente, estamos en equilibrio. Si yo les pregunto, ¿dónde está en equilibrio la tríada ecológica? Solamente en el periodo prepatogénico, ¿bien? Porque estamos, cada uno está en su nivel máximo y ninguno daña al otro. ¿Ya? El individuo está sano, no tiene cambio y no se produce ningún síntoma y ninguna enfermedad. Pero en el periodo patogénico sí tenemos que tener bien claro este periodo asintomático o subclínico, o sintomático o clínico. Bien, nosotros como enfermeros lo que hacemos, o los médicos, ¿no?, es hacer una clínica cuando tenemos al paciente delante, y la clínica, chicos, siempre es muy importante. ¿Ven que existe este dicho que dice ojo clínico? Bueno, esto se refiere a que uno, haciendo una buena observación y teniendo conocimientos buenos, observando al paciente y viendo los síntomas y signos que tiene, puede darse cuenta de la enfermedad. Ahora, lamentablemente, ni siquiera te tocan los médicos, ¿no? Solamente cuando te hacen análisis y estas cosas se dan cuenta que puede haber algo. Bueno, esto suele pasar porque no siempre la clínica es clara, no siempre vamos a poder descubrir. Pero si estamos bien formados y podemos y observamos bien, podemos encontrar signos que nos dan, ¿no?, pie para pensar algo. Bueno, después tenemos todos las demás cosas que podemos hacer para descubrir si hay una enfermedad. Entonces, bien claro, en el periodo prepatogénico no hay nada. En el periodo patogénico lo dividimos en dos etapas, bien, asintomático o subclínico y sintomático o clínico. Luego vamos a pasar al tercer periodo postpatogénico, que vamos a tener los resultados que, vamos a decir, la enfermedad va a evolucionar, puede evolucionar muy bien, nos volvemos a nuestro estado anterior, podemos tener un problema crónico. Esto también puede, por ejemplo, si sufrimos una ACV, vamos a tener a lo mejor alguna cronicidad de algo o una incapacidad, ¿bien?, o la muerte. Bien, hay medidas de prevención que vamos a poder hacer, y las medidas de prevención las vamos a hacer en los diferentes niveles, y todas estas medidas están destinadas a que aparezca la enfermedad o que avance la enfermedad, bien, y cuando tenemos ya la enfermedad instalada y todo lo demás, vamos a tratar de reducir sus consecuencias, bien. Entonces, los niveles de prevención en este esquema de Lebel-Clark van a estar, primero, por ejemplo, en el prepatogénico tenemos una prevención primaria, donde nosotros hablamos de promoción de salud y protección específica e inespecífica. Promoción de la salud es todo lo que nosotros hacemos para educar a las personas a que no se enfermen. Yo les pregunto, ¿qué cosas conocen ustedes que dentro de su ciudad o de su municipio se hace para proteger la salud de las personas y ayudarnos a tener una vida
mucho más sana. A ver. Aparte de la vacuna. Se hacen Vacuna, campañas de vacunación. bien. Esto Digo, es de lo que más hábitos conocemos. saludables. ¿Qué otras cosas? Perdón. Campaña de hábitos saludables, Bien, alimentación, bien, Los odontólogos que van a las escuelas. bien. escuelas. ¿Algo más? Las campañas sexuales. Está bien, muy bien. Pueden ser también las campañas de test de alcoholemia que están haciendo ahora. Bien, Las campañas de PAP y HPV. bien. Ven como hay Campaña muchas de cosas. diabetes también. Diabetes, bien, Hipertensión. bien, Las campañas de higiene personal como lavado de manos. bien. Y por ejemplo, una clase así que den de yoga, de zumba, de folclore, ¿son promoción de la salud? Sí, Sí, física. claro. También. Ah, Física y bueno. emocional. Saludable. No, porque como no me nombraron ninguna, estas cosas, chicos, también son promover la salud. No sé, el salir a caminar, el salir a correr, el compartir social, ¿no? Por ejemplo, las clases de gimnasia, las clases de yoga, la zumba, que suelen ir algunos, zumba y otros bailes también. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es muy importante. Primero, tenemos movimiento, compartimos con otros y sentirnos felices. Sabemos ya que el movimiento, ¿no? Al mover nuestro cuerpo, liberamos endorfina, liberamos muchas hormonas que también nos hacen sentirnos bien. Y esto ayuda a nuestro organismo. Así que pensar también todas estas acciones, todo lo que ustedes nombraron, pero también estas que a veces no las relacionamos tanto con la salud, pero que son importantes. Bien, sé que en algunos municipios tienen también la huerta comunitaria, etcétera, cosas que nos van enseñando a cómo vivir sano, cómo alimentarme bien, etcétera. Y volver un poco a lo que es natural. ¿Por qué? Porque todas las cosas procesadas no es que nos ayudan. Bien. Entonces, todas estas cosas están en la prevención primaria, que lo que quieren hacer es limitar la aparición de la enfermedad mediante control de las causas, de los efectos. Por ejemplo, una vida de estrés, obvio que nos va a llevar a problemas de salud. Y esto está destinado ¿a qué? A fortalecer todas las habilidades, las capacidades de las personas, ¿bien? Para conservar su salud y mitigar el riesgo de enfermar. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que las personas sepan que haciendo tales actividades, dando tiempo para ellos, ¿no? Van a evitar la enfermedad. Esto es muy importante. Y en esto tendríamos que trabajar todos los que trabajamos en salud. ¿Para qué? Para que el individuo no se enferme. O sea, aquello que es inevitable, pero después todo lo demás hacer para que no se enferme. Tenemos otro segundo nivel, bien, que tenemos inespecífica, por ejemplo, en la prevención primaria vamos a tener específico y inespecífico. La inespecífica, como decíamos, son todas estas cosas que hacemos: practicar deporte, lavarnos las manos, tener una dieta saludable, salir a caminar, bailar, recrearnos, ¿no? Poder hacer todas estas cosas, ¿para qué? Para tener un buen nivel de salud. Y las específicas, por ejemplo, las vacunas, el control de mamografía, el control que hacemos preventivo del cáncer, etcétera, ¿no? Tanto para varones como para mujeres. Y después, en el tercer nivel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos niveles van así como, por ejemplo, en el patogénico, vamos a tener segundo nivel, que vamos a limitar el daño de la enfermedad. Bien, vamos a curar al paciente con todas las cosas que podemos hacer todo el personal de salud, y podemos hacer, por ejemplo, un diagnóstico precoz, y esto lo vamos a hacer en este periodo asintomático, que muchas veces descubrimos algunas enfermedades por casualidad, ¿no? Suele existir que a veces vamos a donar sangre y no descubren que tenemos un problema. Bien. Y esto fue porque fuimos a hacer una obra de bien, pero
nos descubrieron que estamos con problemitas. Entonces, pudieron descubrir algo que nosotros no sabíamos. Y tenemos este diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Que aquí el objetivo es detener tempranamente la enfermedad. Sabemos que si nosotros atendemos rápidamente una enfermedad cuando está a su inicio, vamos a tener más posibilidades de ganarle a un cáncer o a algún problema de salud grave porque hicimos el tratamiento oportuno. Bien. Luego vamos a tener esta prevención o cuarto nivel dentro de los niveles patogénico, prepatogénico, etcétera. Acá estamos en el patogénico, donde vamos a limitar el daño. Vamos a ver, hacer todos aquellos tratamientos adecuados para impedir que siga avanzando y que haya un desenlace de muerte. Y vamos a hacer todo aquello, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una enfermedad terminal, vamos a tratar de que esto avance a un estadio mucho más crítico a través de una intervención efectiva, rápida y oportuna. A veces la rapidez y lo oportuno no siempre se da. Bueno, y en la prevención terciaria, que sería el periodo postpatogénico, vamos a hacer todas aquellas medidas encaminadas a reducir las secuelas que la enfermedad pudo causar, a minimizar todos esos sufrimientos causados por la enfermedad. ¿Bien? Así que vean cómo en cada uno de los niveles, ¿no? Vamos siempre a tener este tipo de prevención. La prevención terciaria, ¿no? Donde es rehabilitación, se refiere a las acciones que vamos a brindar a las personas para que las pocas capacidades que quedaron se puedan usar. Por ejemplo, alguien que sufrió una ACV, vamos a tener que empezar a enseñarle si tuvo una parálisis, ¿no? Quedó con problemas de habla, etcétera, vamos a tener que enseñarle a caminar nuevamente, a usar un apoyo, un bastón, a educar la voz y a tratar de que pueda recuperar una cierta autonomía. Bien, entonces, en este cuadrito tenemos todo, bien así resumido, esta historia natural de la enfermedad. Periodo prepatogénico, donde hacemos una prevención primaria, promoción de la salud, protección específica e inespecífica. En la secundaria, donde ya estamos enfermos, tenemos un periodo un periodo asintomático y otro sintomático clínico, y en el postpatogénico vamos a rehabilitar. Estos son niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria, y tenemos que tener presente que siempre, siempre van a estar dentro de este contexto social, político y económico en que nosotros nos encontramos. ¿Bien? Esto es algo que no debemos olvidar. Bien, cuando una persona viene a atenderse, nosotros tenemos que mirar mucho más allá. Bien, ¿queda claro todo esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien, esto es un poco lo que ustedes tenían en la plataforma con respecto a la historia natural de la enfermedad, a cómo se desarrolla en la unidad 1, ¿no? Y los conceptos de salud que podíamos encontrar. Esto es importante que ustedes lo tengan siempre presente porque lo vamos a ir usando y lo vamos a ir siempre haciendo referencia a estas cosas. Luego habían algunos conceptos, ¿no? que habla de la epidemiología, que es lo que vamos a ir viendo en esta otra parte. Pero que nos dan, ¿no? Nos dan los elementos para descubrir que la enfermedad siempre, o sea, está presente y que se va a dividir en diversos aspectos. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, estuvo muy claro. Esperemos que sea así también para el examen, ¿eh? Yo les aconsejo que vayan leyendo, vayan relacionando, chicos, porque esto es lo mejor, ¿no? Parece mucho, pero por ejemplo, si yo entiendo bien este concepto de salud, este proceso de salud de enfermedad, si entiendo la historia natural de la enfermedad, puedo ir asociando
Bien, puedo ir asociando y no tengo que andar aprendiendo cosas de memoria, sino que algunas cosas son muy puntuales que debo saberlas, pero después voy asociando todo. Y tener en cuenta siempre que nosotros vivimos en un contexto mucho más amplio, ¿bien? Donde va a influir la situación que estamos viviendo, va a influir la situación económica del país, las políticas que se apliquen, etcétera. Por eso es tan importante saber cómo, qué es lo que se está aprobando, qué es lo que se está viviendo, etcétera, para como ciudadanos también hacer nuestro aporte, ¿bien? Y luego, cuando nosotros pensamos cómo yo puedo manejar mi enfermedad o mi salud, saber que hay cosas que van a ser, van a influir en mí, como por ejemplo decíamos, los factores biológicos que cada uno traemos, pero después están los factores sociales que van a influir mucho, qué educación tengo, cómo yo me comporto, el estilo de vida que yo tengo. Esto es el que tiene un mayor porcentaje. Si nosotros hacemos un gráfico de torta donde dividimos, por ejemplo, la biología humana, la parte ambiental, la parte de atención de la salud y el estilo de vida es lo que tiene un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque va a depender de nosotros cómo nos cuidamos, cómo vivimos, qué hacemos de nuestra vida. Eso es fundamental. Entonces yo les digo, ¿cuánto cada uno es consciente de que su salud depende de ellos? Depende de mí en sí. Bien, después voy a tener, si me llego a enfermar, voy a tener la asistencia sanitaria que me va a dar los recursos y todo lo demás para atender a mi enfermedad. Pero la prevención depende de mí, la promoción también depende de mí. Bien, dentro de los límites que yo pueda tener, porque como les decía, los factores en el contexto en que me encuentro, político, social, económico, eso también influye. Porque yo puedo querer tener un estilo de vida saludable, pero si tengo que tener 3 trabajos porque no me alcanza con uno, obvio que va a ser difícil, ¿no? Y no voy a dormir las horas necesarias, no me voy a alimentar bien porque tengo que correr de un trabajo a otro, ¿no? O estoy en el trabajo, estoy comiendo así apurado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno tiene que pensar qué es lo que tiene, perdón, qué es lo que tiene que privilegiar dentro de su vida como para lograr que esta salud no se mantenga y sea lo mejor que se pueda dentro de una realidad que estoy viviendo. Bueno, así que a pensar cada uno para sí, porque esto nos tiene que ayudar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿No? Lamentablemente, ustedes no vienen al instituto, pero cuando vengan al instituto verán que en los recreos, ¿no? En la vereda de nuestro instituto hay unas señales de humo terribles. ¿Por qué? Porque todos salen a fumar. Y son personal de salud. ¿Ya? Y a lo mejor entre ustedes también, muchos que fumamos, yo no me incluyo porque no fumo, pero muchos que fuman y están predicando que tenemos que tener un estilo de vida sano. Bien, entonces hay cosas que hay que pensarlas. Es verdad que yo digo que tengo que tener un estilo de vida sano y mi ejemplo no lo dice, bien, por eso a veces predicamos más con el ejemplo que con las palabras. Bien, bueno, También, profe, tiene que ver mucho las políticas, porque hoy estamos sufriendo en los hospitales, en la mayoría de los hospitales, la falta de insumos, que a de veces eso. no hay para los enfermos. Sí, Eso sí, también sí, está influyendo muchísimo en este tiempo que estamos pasando una situación económica bastante complicada y que los políticos no están teniendo en cuenta, sino están mirando para otro lado, claro, lamentablemente. sí. No, esta es una realidad, por eso les digo, a veces, por ejemplo, me puedo enfermar de algo que no es tan grave, pero al ir a hacerme una atención en el hospital y después me encuentro que no hay insumos, no hay los medicamentos que necesito y todo lo demás, esto retrasa, ¿no? Así que por eso es mejor, lo más posible es cuidarnos, porque es lo que más depende de nosotros. Las otras cosas no dependen de nosotros,
y como dice acá Mónica, es algo que no se puede manejar, y es un contexto nacional, pero también mundial. Vean toda la realidad que hay en un contexto mundial donde lamentablemente no se privilegia a los intereses de las personas, sino de algunos pocos. Y estas son estas políticas nefastas que tenemos en todos lados, ¿bien? Y que nosotros no estamos exentos tampoco de eso. Bien, chicos, nos vamos Sí, a desconectar. Sí, dime. Está re difícil porque, por ejemplo, lo que es Castro Rendón, por ejemplo, anoche ya no le quedaba para empaquetar. Lo Claro. que es pouch, para empaquetar ya no había. Autoclaves para procesar quedaba uno solo, el otro quedó inhabilitado. De los tres hay funcionando uno solo. O sea, en un hospital de alta complejidad como es el Castro Rendón, ¿cómo trabajas con un solo autoclave? Claro. Se dan cuenta cómo son las cosas, ¿no? Y cómo van influyendo. Dice, pero si total no empaquetan. No, si tú no haces un buen trabajo de esterilización, piensa las consecuencias que van a tener. ¿Ah? Así que vean que es una cadena, y el no poder tener todos los insumos y los instrumentos necesarios para realizar el trabajo. ¿Y qué hace? Bueno, que las cosas se retrasen cirugías, se retrasen todas otras cosas que van a necesitar insumos esterilizados, etc. Sí, no, es muy difícil y afecta a todos. Bien, nos vamos a desconectar porque yo uso este Zoom que dura los 40 minutos nomás, para que no caiga así, y nos volvemos a conectar para la siguiente. Así pueden ir al baño mientras demoramos en la conexión. O comer algo. ¿Cuánto tarda la conexión, profe? No, 5 minutos máximo. Dale. Así que un Dale. ¿Ya recreo tomó de 5. asistencia No todavía. o no?